sensor y escala. No te lo pierdas. Bueno, en esta parte vamos a seguir en la parte 4 de la línea coaxial ranurada didáctica. Vamos a seguir con una parte muy importante que es el sensor, por un lado, y la escala también de todo el sistema, ¿no? Así que bueno, vamos a ir viéndolo por parte. Primero el sensor, después la escala y para qué están ambas cosas, cómo funcionan y demás. Así que bueno, vamos para allá. En principio, determinar la misión de la sonda. ¿Para qué es la sonda? Cómo está constituida y demás, y bueno, cómo la vamos a utilizar nosotros. Básicamente, en una línea coaxial ranurada, la sonda es un elemento que se desplaza a través de la línea de transmisión que está ranurada y que obtiene valores que después son los que nosotros vamos a utilizar. Acá tenemos un corte que es mucho más ilustrativo, ¿no? Fíjense que esto es un corte del carrito donde lleva la sonda y demás sobre la línea ranurada. Y vamos a ver que tenemos, por un lado, un detector, que es un detector a diodo de cristal, que se basa en esta posibilidad que tiene el diodo de poder detectar una señal de radiofrecuencia y poder transformarla en un equivalente de corriente continua. Por otro lado, también se suele utilizar una stub que es ajustable y que generalmente está dentro del cuarto de longitud de onda de la frecuencia en la que estoy trabajando, en la que estoy haciendo el ensayo. Todo este carrito, por supuesto, como habíamos dicho anteriormente, se desliza tomando mediciones a través de todo el largo de la línea de transmisión, de la línea ranurada. ¿Y qué es lo que nos va a entregar? Nos va a entregar máximos, nos va a entregar mínimos a través de toda la línea, donde nosotros lo que vamos a hacer es medir distancias y en función de eso medir distancias, amplitudes y en función de eso poder determinar los parámetros que después lo vamos a aplicar en esta aplicación de la línea coaxial ranurada. Básicamente lo que voy a obtener con el desplazamiento de ese diodo rectificador que va a guiarse, que va a desplazarse a través de la ranura, es un proporcional de tensión que me va a dar nodos y máximos a cierta cantidad de distancia y me va a determinar valores de tensión máxima y de tensión mínima que después los vamos a usar para poder determinar los valores de la ROE, de la relación de ondas estacionarias en la línea, y que va a depender lógicamente de las adaptaciones o no de impedancia que tengamos y los valores de longitudes entre picos o entre valles y demás para poder determinar valores que tienen que ver con la longitud de onda con la que estamos trabajando. ¿Cómo está compuesto básicamente? Es un detector de envolvente que toma una señal de corriente alterna, en este caso de muy alta frecuencia, la pasa a través de este integrador conformado por el diodo 1 y el C1 y lo envía a una carga, que es la que va a realizar la medición. Acá está simbolizada como R1. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Toma esa señal de radiofrecuencia, toda esta señal de muy alta frecuencia, que, bueno, recordemos que vamos a utilizar 408 MHz, y de ella vamos a obtener una envolvente, ¿sí?, que es un proporcional de tensión de corriente continua en función de la amplitud de la onda. Me puse a investigar un poquitito y demás, estuve viendo cómo es el sistema y me pareció muy similar o traer a colación cómo son los medidores de intensidad de campo de radiofrecuencia que usamos los radioaficionados. Fíjense que no es ni más ni menos que un sistema que tiene una antena, puede detectar una señal de radiofrecuencia, la cual es demodulada, rectificada o vuelta a una tensión de corriente continua para después enviarla a un instrumento de medición y poder realizar la medición de intensidad de campo. Así que me baso en ese concepto para aquellos que son radioaficionados, para que lo tengan un poquitito más presente, ¿no? ¿Y qué esquema se realizó, el que yo realicé?
Usé este esquema. Al final, después de todo, de hacer ensayos y demás, este es el esquema que me quedó, donde entro desde el captor de radiofrecuencia, después vamos a ver cuál es la parte del captor, a un capacitor de 22 picofaradios y entro a dos diodos 1N60, que son diodos de germanio. Es importante, bueno, se pueden usar diodos PIN y demás, pero bueno, son muy difíciles de conseguir. La idea de esto, vuelvo a lo mismo, es que sea una línea que es, con elementos que se puedan llegar a conseguir, que sean factibles de conseguir y que la construcción no sea un dolor de cabeza para aquel instructor o para aquel profesor que está queriendo llevar esto adelante con sus alumnos y que sea lo más sencillo posible. Y bueno, y un capacitor al final de 10 nanofaradios para poder lograr la integración de la señal y conseguir acá en J4 una salida de corriente continua que es proporcional a la cantidad de tensión de radiofrecuencia que está tomando de aquel lado. ¿Cómo lo construí? Bueno, la verdad no me jugué demasiado, no hice una plaquetita para esto, así que lo hice en montaje con plaquetita perforada, con los dioditos y demás, de forma tal de que, y esto es importantísimo, a la radiofrecuencia no le gustan las conexiones largas, así que las conexiones son, por favor, lo más cortitas posibles, lo más chiquititas, lo más cercanas posible, porque a la radiofrecuencia no le gusta mucho cuando se agregan demasiadas componentes con patitas muy largas y demás, pues son inductancias que yo estoy agregando y demás. Vemos un poco mejor el montaje acá en esta imagen, donde fíjense que está acomodado en este cilindrito para que es para que se ajuste o pueda correr a través de la línea de transmisión. Y acá tenemos ya montado, a lo cual, bueno, primariamente le agregué tenía un pedacito de alambre perdón, un pedazo de RG 174 que había colocado acá y de ahí iba el instrumental de medición, pero después dije, no, vamos a colocar una hembra RCA para que esto sea más modular, se pueda enchufar, desenchufar y que el transporte no sea tan complicado. Imagínense llevar una tabla de 1 metro de largo, más como me pasa a mí cuando llevo las cosas para los chicos y hacer demostración en la escuela, y llevar la tabla, llevar la mochila, llevar la valijita que suelo llevar con cosas y demás. Y bueno, imagínense que esto es bastante complejo, entonces hay que pensar en eso también. Fíjense que agregué también un pedazo de foam, de tecopor por ahí, para lograr una especie de inclinación en el sistema de medición. Para que de esa manera yo pueda tomar de este lado, usar la parte manual para tratar de no interferir en la medición, no tocar esta parte que va a tener radiofrecuencia, y tomarlo de este lado con los dedos y de este lado esta sería la escala que luego va a marcar sobre la escala de medición. Así que bueno, queda constituido de esta manera la sonda con el carro, que el carrito sería justamente todo esto sería el carro, y la sonda detectora que acá se alcanza a notar que sobresale. Acuérdense que la sonda detectora no tiene que tocar el centro del coaxial, tiene que estar a 1 milímetro, 2 milímetros más o menos, lo cual cuesta bastante. A mí me costó bastante lograr justo el puntito exacto. Y aparte, otra cosa, como esto está muy laissez-faire, o como se le diga, muy hecho a lo que hay, acá hay que aislarlo un poquitito para que cuando el carro, como no está torneado, no hay una precisión en el montaje, lo hice con lo que tengo. Entonces, bueno, se complica mucho el hecho de que, o no, hay que garantizar, perdón, el hecho de que la sonda en ningún momento toque las masas de los costados. Entonces, yo coloqué una pequeña vaina de cable acá, de cobertor de cable, para que esto de ninguna manera toque eléctricamente los costados, ¿no? Acá no se alcanza a ver demasiado, pero bueno, es lo que le agregué. Entonces, de esa manera queda el carrito puesto sobre el elemento, sobre la guía ranurada, sobre la línea coaxial ranurada. Y bueno, y de paso le puse un termo contraíble acá para que quede más bonito, y también le dé un poquitito más de sujeción. Después quizás le agregue algún sistema con algún cable al estilo dial para poderlo llevar y traer, pero bueno,
No sé, por ahora lo vamos a dejar así. Así que bueno, esa es básicamente cómo quedó la sonda que va a tomar el proporcional de señal de radiofrecuencia a través del desplazamiento por toda la línea de transmisión y poder obtener los valores de máximos y mínimos. Con respecto al instrumento de medición, ¿qué es lo que utilicé? Utilicé este instrumento que es un IF78, que lo compré hace bastante, un instrumento que es bastante bueno. Lo interesante de esto es que tiene para medir inductancia, para medir capacidad y demás, pero bueno, sobre todo por esta cuestión. Si ustedes se fijan en la hoja de datos, la parte que a nosotros nos va a interesar es medir en el orden de los milivolt, porque esto va a generar, va a entregar tensiones del orden de los milivolt, ¿no? Y bueno, este tiene en el rango de 200 milivolt, tiene una resolución de 100 microvolt, así que está bastante bien dentro de todo. Y otra cosa que es importante también es la impedancia de entrada. La impedancia de entrada es de 10 megohm, con lo cual yo no voy a poner tan en corto, no voy a exigir demasiada cantidad de corriente de ese sensor para poder realizar las mediciones. Y también es un parámetro muy interesante, por esto lo tengo que medir, para después saber cómo encarar el medidor de tensión de relación de señal de ondas estacionarias, relación de ondas estacionarias, el BSWR, porque en función de eso es como tengo que encarar la próxima etapa, que es justamente este medidor que va a tomar esa señal de corriente continua muy pequeña, con una muy alta impedancia, y me lo va a mostrar en un instrumento. Nuevamente, vuelvo a aclarar que la idea de esto es mostrarlo en un instrumento analógico para poder ver los picos y poder determinar exactamente dónde está el máximo y el mínimo, y una vez determinado, hacer la medición digital para obtener una mayor cantidad de precisión. Pero bueno, eso lo vamos a ver en una próxima etapa. La escala. La escala es un elemento muy importante, así que vamos a hacer una pequeña teoría sobre la escala y cómo se aplica en estos casos. ¿Para qué necesito la escala? Porque ¿qué es lo que voy a medir? Yo voy a medir a través de la línea de transmisión los máximos y los mínimos, de forma tal de poder establecer en qué punto exactamente de la línea se produce el nodo y el vientre, donde se produce el valor de tensión mínima y el valor de tensión máxima a través de toda la línea. Por ejemplo, no me voy a adelantar, pero si la terminación de la línea de transmisión es un cortocircuito, entonces voy a tener valores de tensión máxima y mínima con una diferencia bastante grande. Y si los valores están adaptados correctamente, los valores de B máxima y B mínima van a ser muy similares. Prácticamente esto, en lugar de ser esta especie de onda, va a ser una cosa plana, ¿no? O sea que los valores de B mínimo y máximo van a ser teóricamente iguales. Fíjense que acá se produce valores máximos, mínimos, máximos, mínimos. Y fíjense que los valores mínimos son mucho más pronunciados que los valores máximos, mucho más fácil de determinar. Y entre cada valor máximo, o también lo puedo considerar entre cada valor mínimo, voy a tener una media longitud de onda. Entonces, vuelta a lo mismo, si yo eso lo mido en una escala y hago la correspondencia, no importa la medida que yo tenga en la escala, no importa de dónde arranques. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso mío yo usé una cinta métrica que estaba rota, o sea que me faltan 10 centímetros de un lado, entonces arranco a partir de los 10 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Voy a obtener valores a partir de ahí. Entonces yo, pero no va a ser preciso, no, porque yo lo que hago es determinar intervalos y listo, ya está, con eso es suficiente. Por ejemplo, acá voy a determinar que para mí es de 1, la distancia 1. Acá voy a decir, bueno, esta es la distancia de 2, ¿no? Donde se produce qué cosa, el máximo. Pero fíjense que acá es muy difícil de discriminar exactamente dónde está el máximo. Sin embargo, el valor mínimo sí es bastante más discriminable, con el perdón de la palabra. Y después puedo determinar el próximo mínimo, que le voy a llamar D3. ¿Para qué me sirve? Esto es lo que yo tengo que determinar cuando hago la medición en la escala de medición, en la línea ranurada. ¿Qué es lo que hago? Determinar estos parámetros. ¿Por qué? Porque si yo hago la diferencia entre lo que me dio en D3
menos de 1, voy a obtener este intervalo. Y este intervalo que es la media longitud de onda. Ya es un parámetro que tenemos. La media longitud de onda. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos centímetros? ¿Por cuántos metros? No importa. Y esto va a estar directamente referido a la longitud de onda, en principio, a la frecuencia, y bueno, y acá tendríamos que meter un ruido que vamos a tener y que tiene que ver con la velocidad de propagación en el conductor, en la línea de transmisión que nosotros usemos, lo cual me va a introducir una variación en estas mediciones, en función desde lo que es la teoría hasta lo que es la práctica, ¿no? Debido a que esta línea de transmisión que yo utilicé tiene FOAM adentro, no tiene aire. Lo ideal sería que sea de aire, pero bueno, como no tengo, entonces tiene FOAM. Y ya dijimos que quedó encima en una impedancia rara de 60 y pico de ohm, 62,3 ohm o algo así, no me acuerdo. Bueno, rara. ¿Y qué es lo que voy a también necesitar? El instrumento de medición para poder determinar los valores en milivolt a través de la línea. ¿Qué valores de milivolt? Los valores de B máxima y de B mínima para poder justamente calcular la relación de ondas estacionarias. Estos valores en valores absolutos me van a servir para determinar un valor, un número que no va a ser menor que 1. 1 es, imagínense, y ya entremos un poquitito más en la teoría, imagínense que B máximo me dio 100 milivolt y B mínimo me dio 100 milivolt. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser básicamente igual a 1. Entonces, es cuando las impedancias están correctamente adaptadas. Un dato a tener en cuenta, y bueno, que si el que está mirando esto algo habrá visto sobre línea de transmisión y entenderá de qué estoy hablando. Así que bueno, en el desarrollo práctico sobre la madera que conseguí, que corté, pegué el pedazo de cinta métrica que conseguí, con un sistema también de sujeciones tipo L acá para poder acomodar la línea de transmisión, que quedó al final de esta manera, ¿no? Acá tenemos la línea de transmisión con los conectores BNC, el carrito puesto acá, ¿sí? Y la escala para realizar las mediciones sobre la línea de transmisión. Fíjense que, bueno, no me quedó demasiado bien porque el Dremel por ahí se me iba y demás. Es bastante difícil trabajar con el mini torno, perdón, para trabajarlo sobre la línea, pero bueno, es lo que hay, como dijo Einstein. Y ahora vamos a ver los ensayos prácticos que me dieron resultados bastante interesantes y que me van a servir para poder seguir con la próxima etapa, que es justamente cómo encarar el medidor de tensión de relación de ondas estacionarias. Bueno, ahora sí vamos a dar un vistazo a cómo quedó el detector. Acá lo tenemos puesto en un termocontraíble con un conector RCA. Recordemos que acá la salida es de corriente continua, un proporcional de corriente continua de acuerdo a la señal de radiofrecuencia. Fíjense a ver si se alcanza a notar, acá está el detector. El detector, que es una pequeña porción de alambre, la cual tiene un pequeño aislante. ¿Para qué? Para que no toque a los costados de la masa, ¿sí? Todo montado en este cañito de aluminio que abraza a la guía. Después un pedacito de acrílico al cual le hice una marca para poder realizar la medición sobre la escala, o sobre hacer la lectura sobre la escala, y lo incliné un poquitito. ¿Para qué? Para que pueda trabajar de esta manera y pueda trabajar sobre la recta de medición, sobre la escala de medición, y de este lado un poquitito levantado para poder acomodarlo, digamos, un poquitito mejor. Así que bueno, este es el detector como quedó terminado. Bueno, acá vemos la escala montada sobre el bastidor de madera. Es de una cinta métrica y unos soportes que son los que van a servir para montar después y poder amurar la línea coaxial ranurada.
Nótese que no arranca exactamente de cero porque es una línea, es un pedazo de cinta que yo tenía por ahí, se rompió como siempre con todas las cintas métricas que se rompen al inicio. Entonces, bueno, arranca de 10. Bueno, en realidad el tema es el siguiente, no es tan importante desde dónde arranca, ¿no? No es tan importante. Bueno, en este caso tiene esta cinta métrica tenía en pulgadas y en milímetros, vamos a trabajar en milímetros. Y no es tan importante dónde arranca, ¿por qué? Porque después, para poder leer los máximos y los mínimos, vamos a hacer por diferencia de intervalo directamente. Así que bueno, esa es la idea. Bueno, así que ahora vamos a hacer el montaje entonces primero del detector en la línea y luego de la línea ranurada sobre los soportes y bueno, vamos a ver cómo queda y vamos a hacer las primeras mediciones. Vamos a ver cómo queda todo esto. Bueno, listo, ya tenemos puesto el carrito, digamos, después hay que sujetarlo un poquitito mejor, pero bueno, ya está sobre la guía y bueno, ahora hay que murarlo acá, ya está puesta la escala y hay que montarlo. Bueno, básicamente ya lo tenemos sobre rieles, después voy a colocar unos suplementos para que quede un poco más sujeto. Y ahí se puede deslizar sobre la guía, sobre la línea ranurada. Así que bueno, vamos a ir trabajando sobre esto, por ahí se traba un poquitito, lo vamos a ir laburando. Bueno, ya tenemos todo preparado para la prueba, la guía ranurada, las cargas, el instrumento de medición y bueno, el handy que vamos a trabajar en 408 MHz, algún aditamento más, como por ejemplo armé un cable cocodrilo a RCA para poder conectarlo al sensor. Y voy a usar algo que viene por defecto viene en el Baufen y es el manos libres. Así que bueno, vamos a usar esto para pulsar el push to talk. Pequeña aclaración, el handy, más allá de programarlo o de ponerlo en 408 MHz, que es la frecuencia donde dio la menor cantidad de ROE, el ROE más aceptable, la ROE más aceptable. También programé el TOT para que sea de la menor cantidad de tiempo posible para no dañar o impedir por lo menos que sufra tanto daño el handy en 15 segundos. Si voy a trabajar en baja, que es un watt de potencia, que inclusive en UHF esto tienen un poco menos. Así que bueno, vamos a tratar de trabajar como lo vamos a someter a valores de ROE que no son ideales, con en la menor cantidad de tiempo posible, en la potencia más baja. Así que bueno, vamos a comenzar con el experimento. Bueno, ya tenemos el handy en 408 MHz y a través de un adaptador SMA a BNC con un pequeño chicote voy ingresando a la línea de transmisión. Vamos a conectar entonces el sensor con el RCA y de aquí vamos a ir con las bananas al instrumento de medición. Negativo, positivo y vamos a trabajar en la escala de 200 mV en corriente continua. En corriente alterna, listo, corriente continua. Ahí estamos midiendo en corriente continua. Para poder terminar la línea, vamos a usar, vamos a jugar un poquitito con fuego. Vamos a usar, y acá lo tenemos, vamos a usar un cortocircuito.
Vamos a usar un cortocircuito al final de la línea, por eso la transmisión tiene que ser lo más breve posible, porque la cantidad de ROE va a ser casi infinito. Colocamos la carga que tiende a cero en este caso al final de la línea de transmisión, al final de la línea ranurada. Bueno, y vamos a pulsar a ver si tenemos alguna lectura. Bueno, tenemos 11 milivolt. Estamos al inicio de la escala. Voy a ir corriendo a través de la escala a ver los valores. Después lo voy a mostrar. Ahí estamos corriendo, 9 milivolt, 21, 27, 19, ahí me voy a 104, vuelvo para atrás, corto un poquitito, no quiero quemar el equipo. A ver, vamos a ver, ahí estamos cayendo. Ahí tenemos 58 milivolt. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Ahí está, por acá tenemos 102, tuvimos por ahí en algún punto. Vamos a ver si lo agarramos un poquitito de acá. Ahí está. Sí, por ahí tengo el punto máximo. ¿Sí? A ver, vamos a ver los vientres. Acá tengo un vientre. ¿Sí? Lo tengo por acá, el más chiquitito. Bueno, a ver. Vamos a cortar un poco. Bueno, hay que buscarle un poquitito, ¿no? A ver. Pero bueno, la idea de todo esto, ahí tenemos 11, 10 milivolt. Por ahí tenemos el vientre. Si vemos el vientre, bueno, está más o menos... Está más o menos por acá en los 42 centímetros. ¿Sí? En los 42 centímetros tenemos el vientre. Recordemos que si medimos entre dos mínimos, mejor dicho, entre dos mínimos, vamos a tener un proporcional de la longitud de onda, y que es el que nos va a poder permitir medir la longitud de onda y por lo tanto la frecuencia. Así que bueno, en principio el ensayo es para poder determinar cuál es la máxima tensión, ¿no? Porque eso es lo interesante. Vamos a ver cuánto era que obteníamos más de 100 milivolt, ¿no? Entonces eso es lo que yo necesito obtener, para saber exactamente después cómo encarar el medidor de tensión de ROE, que seguramente va a ser lo próximo que vamos a encarar para poder obtener los picos. Ustedes dicen, bueno, puedo utilizar el tester, pero fíjense que es muy complejo tratar de determinar cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Yo lo que necesito es tener una forma de cómo determinarlo por picos. O sea, ¿qué necesito? Necesito una aguja que chicotee por ahí y que me indique cuáles son los máximos y mínimos. Así que esa es la próxima parte de este proyecto. 122 milivolt, lo máximo ahí, 123 más o menos. Y esto es un dato importante a tener en cuenta, considerando también que si me fijo en la hoja de datos, me fijo que para la escala de tensión de continua a 200 milivolt, que es lo que estoy usando, la impedancia de entrada, perdón, es de 10 megohm. Entonces, esto es un dato a tener en cuenta. Yo sé que a 10 megohm voy a obtener esos 100 milivolt y es lo que tengo que tener en cuenta para el posterior desarrollo, diseño y armado del BSWR, que es lo próximo que vamos a encarar. Bueno, evidentemente no está tan mal. Los valores que tengo que tener en cuenta están más o menos entre los 100, 150 milivolt, lo cual es un valor bastante interesante, bastante bueno, digamos. Lo cual, bueno, me va a permitir, teniendo en cuenta que la medición la realicé con un instrumento que tiene 10 megohm de entrada, evidentemente voy a tener que usar amplificadores operacionales para esto y para poder determinar en una lectura analógica los picos máximos y mínimos. Bueno,
Espero que hasta acá, si me siguieron por ahí, bueno, hagan algún comentario de qué les está pareciendo hasta acá estas entregas, si alguien está interesado en hacer este desarrollo para poder trabajar con sus chicos, con sus alumnos o con los aspirantes en algún radio club, estaría muy bueno de saberlo. ¿Por qué? Porque, bueno, eso me incentiva un poco más a seguir trabajando en esto. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias y que la radiofrecuencia los ilumine. Hasta en la próxima entrega.